Hola, buenas. En este tutorial vamos a hacer un pequeño repaso sobre los contenidos del glosario de materias primas en repostería. Em, ¿Qué significa? Que vamos a poder ver prácticamente todas las bases de las materias primas que vamos a poder utilizar dentro, o que hemos visto dentro de nuestros contenidos de, durante todo el tiempo que dure nuestra formación. Como siempre, os pongo un mapa conceptual de contenidos en el cual, en este caso, vamos a ver una pequeña definición simplemente para dar antecedentes a lo que es un glosario y de lo que se trata los contenidos y el glosario en sí que vamos a ver materias primas. He intentado destacar las más principales y las que creo que hacen relación muy directa con los contenidos ya aprendidos o que vamos a aprender. Hablaremos de los aditivos, del agua, el almidón, los aromas, el azúcares, dentro de los azúcares, qué tipos de azúcares o edulcorantes naturales o artificiales podemos encontrar, el bicarbonato, el cacao, que es el cacao, la baya del cacao y los chocolates dentro de ese contenido, frutos secos, gelificantes, grasas, harinas, huevos, leche, nata, levaduras, tanto naturales como químicas, el queso y la sal. Como podéis comprobar, es un contenido bastante extenso de materias primas y vamos a hacer un repaso por encima de lo que es y cómo intervienen dentro de la cocina. O sea, es simplemente un conocimiento muy básico de cada una de las partes. Pero es importante que entendamos el origen y cómo participa cada uno de ellos y debido a su naturaleza dentro de lo que es la repostería. La repostería y en ente, pues también la cocina, ¿no? Todo el tema de elaboraciones. La definición de lo que es un glosario simplemente he hecho un listado de palabras y expresiones clasificadas según en base a nuestro contenido y con una pequeña acompañamiento de su significado o algún comentario relativo a cada uno de ellos. Siempre intentando buscar las cosas más que hemos utilizado y que vamos a utilizar. Los aditivos, vamos a ver qué es un aditivo. Eh, no me voy a parar en cada uno de ellos, en cada una de las palabras, porque es bastante extenso el tema, simplemente quiero que hagamos una pequeña visualización. ¿Qué son los aditivos? ¿Qué nos aportan y cómo influyen dentro de la gastronomía, dentro de la cocina? Es importante que sepamos qué tipo de aditivos hay, tanto edulcorantes, colorantes, cuáles son, conservantes, antioxidantes, soportes que nos dan un tipo de estructura dentro de las elaboraciones, acidulantes para controlar el pH, acidulantes para subir el pH o la acidez, aportar el sabor ácido, correctores de la acidez, antiaglomerantes, emulgentes, edulcorantes, eh, potenciadores de sabor, gelificantes. Bueno, hay bastantes dentro de lo que es las elaboraciones. Sobre todo se utilizan todo ese tipo de productos para la industria de la alimentación, para productos de quinta gama, o sea, productos ya elaborados, que nos podemos encontrar en nuestro mercado. Tenemos que hacer hincapié aquí en colorantes, fijaros en las etiquetas, habrá un E100, ciento y pico, ciento lo que sea, pero todos los que empiecen por 100, por uno, nos vienen a colorantes. Conservantes, bueno, y aquí os hago un pequeño resumen de alguno de ellos, ¿vale? El agua, bueno, cómo interviene, qué tipos de agua, de dónde viene, qué es, qué tipos de agua hay duras y blandas y cuáles son las características un poco de cada una de ellas, qué es el almidón, de dónde viene, ¿vale? De los productos que los podemos, tanto cereales como tubérculos, que podemos encontrar, cómo se utiliza dentro de la cocina y cómo podemos trabajar con ellos, ¿vale? Que nos proporciona dentro de la elaboración, cómo trabajamos para obtener su mejor resultado, ¿vale?
Siempre os acompaño una pequeña foto para poder hacer más acercamiento al producto. Aromas, ¿qué tipo de aromas podemos encontrar? Hemos visto que en los aditivos ahí tenemos aromas, ¿vale? ¿Qué tipo de aromas podemos encontrar? ¿Cómo lo localizamos? ¿Cuáles son los aromas volátiles y cuáles son los aromas más característicos? ¿Y cómo intervienen en los productos? Azúcares. Los azúcares encontramos dos grandes bloques, ¿vale? El azúcar de manera edulcorantes o azúcares naturales, hemos visto ya alguno de ellos. Aquí os pongo los más comunes o más empleados, que sería pues, tanto la sacarosa como la fructosa, eh, dextrosa, etcétera, etcétera. Azúcar glass, mascabado, invertido o azúcar de arce. Aquí aparece la definición y de dónde obtenemos cada uno de ellos, todos los azúcares. Luego entraríamos en azúcares artificiales, la definición, qué es, para qué se utilizan y cómo lo utilizamos. Y aquí, pues, tres los más significativos, donde lo podemos utilizar un poco. Bueno, el aspartamo, que es uno de los que más se utilizan, he intentado hacer un poco más de reseña a él. Eh, qué poder endulzante tienen, qué es el azúcar isomal, qué es la sacarina, ¿vale? Y en las etiquetas os he puesto esto aquí para que veáis un poco la nomenclatura que les ponen a cada uno de ellos y para que hagamos un poco observación en las etiquetas, en el etiquetado que podemos encontrar en nuestros productos. ¿Qué es el bicarbonato? ¿Cómo actúa y para qué lo utilizamos? Dentro de lo que es solo la gastronomía, porque podemos utilizarlo fuera de lo que es la gastronomía, tiene muchas utilidades también. El cacao como producto, la baya del cacao, como, o sea, el cacao como fruto y producto, la baya del cacao, que encontramos dentro de la baya del cacao, o sea, que subproductos dentro de la baya del cacao encontramos, que es la pasta de cacao, con los porcentajes y con lo que tiene, la manteca de cacao, que es un subproducto de la pasta de cacao, y el cacao en polvo, ¿vale? Que estos dos productos saldrían de la pasta del cacao. De esos productos hacemos una elaboración, que es el chocolate, que es una de las más conocidas, también se utiliza para la estética y todo eso, pero nos centramos en su utilidad dentro de la cocina. ¿Qué tipo de fórmulas tiene tanto el chocolate negro como el con leche como el blanco? Todos los contenidos que estoy hablando se pueden desarrollar muchísimo más cada uno. Repito, esto es una visión panorámica de cada uno de ellos. Frutos secos, ¿qué son? ¿Qué características tienen? ¿Por qué se llama fruto seco? ¿Qué frutos secos más conocidos hay en el mercado y de dónde provienen y qué características tienen? Algunos de ellos. Gelificantes, ¿qué gelificantes tenemos? ¿Cómo actúan? ¿Vale? Tanto hay naturales, hay más químicos y tal. Bueno, ¿de dónde provienen cada uno de ellos? La cola de pescado, la agar-agar, la goma santana, garrofín, la metilcelulosa y pectina, que son cosas muy relacionadas con la hostelería y más en la gastronomía más moderna o de autor para diferenciar las diferentes texturas. Las grasas, ¿qué tipos de grasas podemos encontrar dentro de la gastronomía, dentro de la repostería, tanto vegetales como animales? Dentro de cuáles son cada una de ellas, la mantequilla proviene evidentemente de la grasa animal y cómo actúa y tal. Evidentemente, aquí solo habla de algunos matices. Podríamos desarrollar muchísimo más sobre todo el tema del aceite de oliva, girasol y todo ese tipo de cosas. Simplemente es hacer un apunte sobre los tipos de grasas que podemos encontrar en cocina. En las harinas, tipo de harina, qué tipos de harinas podemos conseguir, cuál es el tipo, cómo es la molienda, la purificación, un poco las fases de lo que sería el proceso de refinamiento de una harina, qué tipo de harina encontramos en el mercado, según la clasificación y su contenido, podemos profundizar más en su contenido en gluten también, los porcentajes, ¿vale? De las harinas que podemos encontrar. Los huevos, pues, he hecho una pequeña clasificación a nivel nutricional, de dónde vienen, el peso, un escándalo más o menos del peso, las características organolépticas o nutricionales que nos aporta el huevo y aquí aparece una pequeña tabla de lo que nos aporta
una cosa es y otra. La leche, de dónde procede, qué tipo de conservaciones trabajamos con la leche, que es importante, dado que consumimos, es un producto que se consume mucho, los porcentajes de grasa, los componentes a nivel nutricional. Aquí os pongo un pequeño esquema sobre las ventajas y las desventajas del consumo de la leche. La leche, qué tipo de leche encontramos en el mercado, ¿vale? Y cuáles son sus características, qué tipo de precauciones tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de elaborar productos con leche, como son los intolerantes a la lactosa, etcétera. La nata, qué tipos de nata encontramos, de dónde proviene, cuáles son las natas de origen animal, que es como propiamente se dice, perdón, y las grasas o las natas llamadas natas vegetales o mix de origen vegetal. ¿Qué tipo de nata podemos encontrar? Tanto ligera como doble nata o nata entera para montar con su contenido en grasa. ¿Y qué tipo de aplicaciones podemos encontrar? Levaduras, encontramos tanto naturales como químicas, el proceso de la levadura, cómo influyen y cómo se trabaja cada una de ellas, cómo podemos trabajar cada una de ellas. Y la química, pues cómo trabaja y cómo actúa. En los quesos, pues en los quesos exactamente igual. Cogemos qué es un queso, de dónde proviene ese tipo de materia prima. Aquí he hecho una clasificación según su maduración, que es interesante que los conozcamos, el tiempo de maduración que tienen para conseguir su sabor y la textura. Y bueno, pues qué tipo de, cuál es un poco su composición y cómo lo podemos encontrar. La sal, qué es la sal, de dónde proviene, de dónde lo podemos conseguir, de los diferentes sitios. Os pongo una pequeña imagen de unas salinas de agua de mar. Qué tipo de sal podemos encontrar en el mercado, sal marina, sal fina de mesa, la flor de sal y sus características, la sal rosa del Himalaya, Maldon y aromatizadas algunas de ellas. Eh, he hecho una pequeña visión por encima de todos los productos. Es importante que nos paremos a observar cada uno de ellos, entendamos su origen y su aportación dentro de nuestras elaboraciones. A partir de ahí podemos desarrollar cada uno de ellos individualmente con mucho más contenido, ¿vale? Simplemente esto es una pequeña panorámica de elementos que vamos a utilizar y que van a ser muy familiares dentro de nuestras elaboraciones y que tenemos que ser capaces de entender su origen, cómo se comportan y qué variedades o qué elementos podemos encontrar dentro de nuestros productos. Eh, nada más. Faltan algunos, pero me he quedado con los más característicos y con los más representativos y los que más cerca nos tocan. Y con esto haríamos una visión muy panorámica de lo que sería el glosario y las materias primas que debemos conocer y vamos a practicar mucho con ellas. Me despido, nos vemos en los próximos tutoriales.